Dios les bendiga, hermanos. Vengo ya con la provisión. Cómo cambia el tiempo, ¿no? Estamos con calor, con frío, llueve, sale el sol, no sabe uno cómo salir a la calle, ¿no? Siempre es un gusto estar aquí y compartir con ustedes, ¿no?, la palabra del Señor y por sobre todas las cosas compartir al Señor, que es lo más importante. Compartir nuestra fe es una de las cosas más lindas que tiene la vida cristiana y siempre es un gusto, ¿no? Así que damos gracias al Señor y oramos por la hermana Lidia, allí con su familia que está pasando un momento de dificultad. Las pérdidas a veces son raras, ¿no? Porque uno no está preparado a veces para las pérdidas, ¿no? Es una cosa rara cuando cambian los tiempos de un día para otro. Y escuchaba con atención lo que decía el hermano Julio esta mañana, hace un ratito, y prestaba un poquito de atención a lo que yo en esta mañana he traído para compartirles, que tiene algo de relación con esto. Porque uno a veces planea cosas o nos enseñan, ¿no?, que hay cosas que no pueden salir mal, ¿no? Que todo es, a veces lo solucionamos todo con la fe, ¿no? ¿Y qué pasa cuando le hemos puesto toda la fe, toda la onda y las cosas no funcionan, ¿no? Y parece que cuando más oramos nos encontramos frente a una tormenta aún mayor, ¿no? Entonces esto es un poco lo que el Señor ha puesto en mí esta mañana para compartir con ustedes. Y les pido que abran su Biblia allí en San Juan capítulo 16. No quiero ser extenso, solamente quiero que después pasemos un tiempito orando y buscando al Señor. ¿Ha venido con ganas de buscar al Señor? Esto es lo más bueno. San Juan capítulo 16. Y escuchaba atentamente lo que Julio decía, ¿no? Que en un momento su vida se había transformado en un desierto, ¿no? Todo lo que parecía estar firme se fue. Todo lo que parecía estar seguro ya no lo tenemos. Todo lo que parecía que podíamos alcanzar ya no lo alcanzamos. Pero él dijo algo muy lindo, porque supe que el Señor estaba conmigo, ¿no? Seguí. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca de la tristeza que se transforma, el gozo que se transforma, la tristeza que transforma en gozo, ¿sí? Es la única frase que encontramos en la palabra, ¿no? Y creo que Jesús era claro cuando hablaba, y creo que muchas veces no entendemos, pero creo que la transformación no significa eliminar lo que tenemos, sino cambiar lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Yo no sé si usted entiende esto, pero Dios hará con usted lo que Él le ha dado a usted. Él no va a usar otra cosa, sino que va a usar lo que Él le ha dado a usted, porque Él lo va a transformar. Él va a hacer que eso que Dios le ha provisto se transforme en algo maravilloso. ¿Cuántos pueden creer esto? Amén. Es así. Siempre le digo a algunos hermanos, mirá, dice, pastor, yo no voy a poder salir adelante. No, mirá, tenés todos los elementos. Dios te ha dado todo. El día que Él te engendró y te dijo, Jorgito, venía a la vida, Él te ha provisto de todas las cosas. Y nosotros decimos, no, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, sería otra cosa. Si yo pudiera alcanzar esto, sería otra cosa. No, Dios ha escogido tu vida para que desde ese lugar tu vida sea transformada de tal manera que puedas ver la gloria de Dios con lo que vos tenés, ¿eh? Así que cuando te mires al espejo, decís, gracias Señor por lo que tengo. Gracias Señor por lo que no veo, pero que tengo, ¿no? ¿Cuántas veces nos miramos y nos sentimos mal con nosotros mismos, o no? Y miramos a otros y decimos, pero ¿cómo puede ser que aquel pueda tener lo que yo no tengo, ¿no? Pero vos tenés algo que él no tiene, ¿no? Y esto es algo que solamente en el Señor lo llegamos a entender. Y cuando hablamos de la tristeza que se transforma en gozo, quería contarles una de las experiencias difíciles que les tocó vivir a los discípulos que Juan nos relata en su Evangelio. Muchos años después él revela a la iglesia el momento que habían pasado, cuando Jesús les dijo, muchachos, esto ustedes ya no me van a ver, ya no voy a estar con ustedes. Y la pregunta surge, ¿por qué? ¿No? La razón humana siempre nos dice, ¿por qué tiene que suceder de esta manera o de esta manera? Siempre nosotros somos por naturaleza calculadores y ya visualizamos y ya creemos y ya establecemos vínculos de tal manera que es muy difícil a veces cambiarlos. Y cuando tenemos que cambiarlos,
Ahí es cuando surgen las dificultades, ¿no? Y los discípulos no eran gente de otro planeta, eran gente común, que tenía luchas, que había experimentado el contacto con alguien majestuoso como era el Señor, y habían convivido con Él, habían palpado sus experiencias, y de golpe cuando ellos se encontraban arraigados, dijo, este es el tiempo, este es el momento. Jesús dijo, muchachos, me tengo que ir. Y todo se derrumba ante una partida, ante lo inesperado, ¿sí? Todo se derrumba, ¿no? Y cuando hablo de derrumbe no hablo precisamente de derrumbe de las cosas que vemos, sino los derrumbes de las cosas que uno ha creído que iban a suceder de la manera en que yo pensaba que iban a suceder y no sucedieron así. Entonces aquí hay una enseñanza, aquí hay algo maravilloso que yo en esta mañana con la ayuda del Señor quiero compartirte. Mirá en San Juan 16, así en el versículo 20, Juan recuerda, dice las palabras de Jesús, diciendo, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Esto es una promesa, esto es una afirmación, esto no es una circunstancia, como diciendo, bueno, como dice la gente, nada sucede sin causa, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Todo se sucede por algo, ¿no? No sé qué querrán decir por eso, pero los cristianos no nos manejamos por esto, sino que entendemos que detrás de cada experiencia hay un propósito y la palabra lo define claramente. La Biblia dice, y le dijo Jesús a sus discípulos, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Convertir es transformar, ¿sí? Convertir es hacer algo de lo que no es. Y siempre digo lo mismo. Yo en mi casa tengo un galponcito que es un cachivachero de cosas, ¿no? De lo que busque, ¿no? Y siempre digo, lo voy a tirar, ¿no? Lo voy a tirar. Y nunca lo tiro. Porque creo que voy a hacer algo, ¿no? Y siempre recuerdo una experiencia, ¿no? Porque uno ve a los artesanos que juntan cachivaches de la calle, unas latas viejas, unos pedazos de fierro retorcidos, los tuerce, los suelda y después se lo vende a usted por 500 pesos. Y los tontos somos nosotros que lo compramos encima. Y decimos, ¡qué lindo! ¿No? ¿O no es así? Y usted lo pasó 150 veces por la calle y lo pateó encima. Esto no sirve para nada, pero lo vio alguien que podía transformarlo, ¿no? Qué maravilloso es esto, ¿no? Porque esto viene de parte de Dios. La gente cree que es el invento del hombre, ¿no? Pero esto es algo de parte de la herencia que Dios nos ha dejado de poder transformar cosas, de poder ver lo que otros no ven, ¿no? Y me gusta esto porque esta es la visión de Dios. Dios ve algo que la gente no ve. Y a veces Dios ve cosas que aún nosotros, que nos declaramos hijos de Dios, a veces no lo vemos. Y no alcanzamos a figurar, ¿no? Siempre recuerdo una experiencia con mi sobrino acá, Alejandro. ¿Sabe que nosotros en la iglesia teníamos una cabrada de un galponcito chiquitito que habíamos tenido por años? Yo lo había comprado hace muchos años pensando que íbamos a hacer un techito así nomás, pero una cabrada bien gorda, preciosa. Y por años, hermanos, por años, les digo la verdad, hemos querido venderla. Nunca la hemos podido vender, nunca. La venía, la mirábamos, sí, está lindo, lo podemos usar como fierro, no se vendía. Cuando empezamos la ampliación del templo, no teníamos techo, ¿no? Entonces un día lo llamamos a Alejandro, que mirá, queremos hacer una estructura así. Me decía, ¿eso es fierro? No, eso es una cabreada vieja de un techo que no medía ni la cuarta parte de lo que era el templo de la iglesia. Y él lo miró y me dijo, pastor, con eso vamos a hacer algo. Yo les voy a hacer, con eso que ustedes son fierros, yo les voy a hacer el techo. Alguien vio. Yo le digo, hermanos, yo años quise vender y protestaba, me paraba arriba de los fierros. ¿Cuándo vamos a sacar esta basura de la iglesia? ¿No? Pero Dios había visto algo así, ¿no? Dios había visto algo y Dios usó a alguien para hacer algo, ¿sí? Entonces creo que nosotros en este tiempo tenemos que darnos cuenta, ¿no? Tenemos que empezar a visualizar al Señor como el gran hacedor, ¿sí? Los discípulos estaban frustrados allí porque Jesús había hablado de la partida y la tristeza es una reacción, hermanos, ante la necesidad de hallar respuestas a las cosas que no sabemos cómo funcionan. Esa es la tristeza es una reacción porque queremos hallar una respuesta, queremos explicar todo, ¿sí? Uno dice, no, pero vos tenés que hacer otra cosa y se te va a ir la tristeza. No, porque la tristeza es una reacción ante algo que no se puede explicar cómo funciona, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas veces uno trabajando y en el oficio uno ha intentado reparar algo y ha estado horas y horas y después ha intentado y no funciona. Y le agarra ganas de, no sé, no, primero le agarra ganas de destruir lo que hizo y después no le agarra la tristeza y lo mira y dice, bueno, esto no anda más, ¿no? Y los discípulos tenían esa sensación realmente difícil. La Biblia cuenta que Pedro ante estas cosas
Es interesante ver los cuadros que la Biblia presenta de las últimas horas que Jesús estuvo con los discípulos. Cuántas cosas Él les dijo. Y ante la negación de Pedro, ante una anunciada escándalo, Jesús dijo, ustedes se van a escandalizar de mí en pocas horas, ustedes no van a poder sobrellevar todo lo que se viene, ¿no? Y uno con la fe cree solucionar todo, no es así, ¿no? No, en el nombre del Señor vamos a declarar cosas y nos paramos en la senda y se viene la noche y la tormenta sigue avanzando y no sabemos qué hacer. Y Pedro era uno de ellos. Pedro dijo, yo no estoy solamente dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino estoy dispuesto a ir a la muerte. Y Jesús lo frustró. Y uno dice, pero ¿cómo? Si él quería usar su fe, ¿por qué Jesús lo frustró? Pero le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, vos esta noche me vas a negar. Y Pedro dijo 3 cosas aquella noche. No lo conozco, no soy y no sé lo que dicen. 3 cosas que Pedro dijo aquella noche frente a la gente. Dijo, tú eres uno de ellos. No, yo no lo conozco. Se desentendió. No, yo te he visto. La mujer dijo, yo te he visto yo te he visto con ellos. No soy de ellos. Qué tremendo, ¿no? Pero lo llamativo de esto es lo que Jesús plantea y les dice, y Juan recuerda en la intimidad, porque Juan habla de la intimidad del Señor. Por eso el Evangelio de Juan es tan lindo. Él recuerda que Jesús le dijo, vosotros lloraréis y lamentaréis. Y creo que esto es algo que muchas veces no entendemos, que hay una tristeza, que hay un trabajo de Dios en nuestro corazón que debe producirse para que algo nuevo pueda surgir en nuestras vidas, ¿sí? Y Jesús lo compara con algo que tiene que ver con lo que todos sabemos, con el dar a luz, ¿no? Y acá tenemos un montón de mamás, ¿no? Y sabemos lo que significa el tiempo del parto, pero uno se da cuenta que las mamás han sufrido y la han cortado para acá y le han hecho cesárea. Pero una vez que ve al niño, ya se anima otra vez. Dice, no importa, vamos a tener otro, ¿no? Y algunas hay que agarrarlas, ¿ya? Pero se dan cuenta, hay un proceso, ¿sí? Hay una transformación. Yo quiero que en esta mañana usted me entienda que Dios ha visto algo en nosotros. Y Él les dijo a los discípulos, muchachos, el mundo, ustedes van a lamentar lo que está pasando. Y el mundo se alegrará. Es decir, no el mundo en general, sino el sistema que el hombre ha construido, ¿no? El ser humano está acostumbrado y sabe que el mundo es una desgracia, que podemos morir en cualquier momento, entonces hay que disfrutar la vida, hay que hacer lo que se pueda. Bueno, si hoy tengo que tomar todo lo suficiente hoy porque por mañana me voy a morir, ¿no? Hay todo un concepto, ¿no? Pero Jesús dijo, el mundo se va a alegrar porque ustedes van a creer que ustedes son igual. Y esto es lo que yo quiero que usted me entienda. Que el gozo no tiene que ver con lo de afuera, sino tiene que ver con lo de adentro. La felicidad es lo que tiene que ver con lo de afuera. La felicidad tiene que ver con las circunstancias. Uno es feliz cuando logra algo, cuando compra algo, cuando consigue algo. Pero el gozo es cuando uno ha logrado transformar el corazón. Y es algo que no se va a ir jamás. Porque esa tristeza de ese trabajo profundo, de ese obrar de Dios, de eso algo que nosotros decíamos, no soy capaz, Dios comienza a trabajar de tal manera que comienza a transformar aquello. Y la Biblia tiene varios ejemplos, ustedes se acuerdan de la historia del alfarero, donde dice, no podré yo hacer como el alfarero, que agarra el barro en sus manos y le da la forma. Dios está hablando. Creo que esta afirmación y esta promesa que la palabra dice, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Qué interesante esto, ¿no? Porque en el tiempo en que vivimos, la tristeza pareciera ser uno de los grandes enemigos de la gente. La gente busca evitar los momentos difíciles. Y aún los papás tratan de evitar los momentos difíciles de los hijos, que está bien, hasta cierto punto. Pero también los chicos tienen que saber lo que significa la capacidad de frustración, ¿sí? Cuando usted no puede o no tenemos, ellos tienen que entender que no tenemos y que tenemos que esperar en el Señor. No sé si se entiende. Ellos también tienen que pasar por tristezas. Y es saludable, porque esa tristeza se transforma en gozo. Cuando juntos como familia oramos por una necesidad y estando tristes, vemos cómo la mano de Dios comienza a bendecir a la familia, a cada uno desde su lugar. Y entonces los chicos empiezan a confiar en el Señor y esa tristeza se transforma en alegría. ¿Qué le parece a usted si un día usted frente a una necesidad, usted se larga a llorar porque algo le pasa y su hijo se para? ¿Qué tranquilo, papá? Yo voy a orar por vos. Usted se le cae, no, se siente avergonzado. No, póngase contento, porque usted ha transmitido algo, ha enseñado algo. Que tenemos que esperar, que esta tristeza se puede transformar en una experiencia maravillosa, como contó Julio. Es interesante lo que contó él, ¿no? Porque un año y a veces más tiempo nos cuesta esperar y pareciera que los que pasan por esas pruebas son más débiles en la fe. Cuidado,
Muchas veces necesitamos tiempo para entender algunas cosas de parte de Dios. Y esto lleva su tiempo. No porque Dios quiera alargarlo, sino porque nosotros también necesitamos aprenderlo. Necesitamos el trabajo, el apriete de las circunstancias, no de Dios, de las circunstancias, para que nosotros podamos discernir qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y hasta dónde podemos llegar. Pero es interesante esto, porque la tristeza, como dije, es la necesidad de hallar respuestas a las cosas que creemos saber cómo funcionan y no funcionan. Entonces aparece la incertidumbre. La incertidumbre genera un montón de cosas. Los discípulos estaban tristes porque según su pensamiento no debería haber pasado otra cosa. Pedro, cuando vio a Jesús crucificado, huyó y dijo: muchachos, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo no puedo quedarme acá, no puedo seguir pensando, tengo que volver a hacer lo mismo. Si había un frustrado allí, era Pedro. Y tan fuerte era su frustración que él arrastró a todos y se fueron y volvieron a pescar. Qué interesante es cuando uno no logra las cosas. Dice que cuando Jesús encontró a los discípulos a la orilla del mar de Galilea la primera vez, antes de llamarlo, dice que ellos habían estado pescando toda la noche. No, y no habían pescado nada. Dice que estaban haciendo... ¿Qué estaban haciendo cuando nos encontró? Estaban remendando sus redes, ¿no? Y le echamos la culpa a las redes. Y siempre buscamos, siempre cuando fallamos en nuestra vida tratamos de volver hacia atrás. Y buscamos y decimos: ¿en qué fallamos? ¿No? Y me imagino a Pedro, a Juan, a Jacobo, a los hijos de Zebedeo mirando ahí las redes. ¿Será que los hilos? ¿Será que algo? ¿No? Siempre buscamos alguna excusa. Pero necesitamos entender, hermanos, que la tristeza que viene de parte de Dios se va a transformar en algo maravilloso, ¿sí? Y si en este tiempo a lo mejor estás pasando por algo difícil de entender, quiero animarte porque queremos decir: Dios está trabajando, aleluya, ¿eh? Y cuando Dios aprieta, ¿no? A veces nos incomodamos un poco, ¿no? Pero esto va a traer algo maravilloso. Y quiero darte algunas cositas con respecto a esto, que antes de que vayamos a orar. Yo digo que mirando la historia me he dado cuenta de que el gozo es un proceso en la vida de fe. El gozo es un proceso. El gozo nunca va a venir volando. No, el gozo no es una cosa así que aparece, es un fruto que va a ir generándose, es un fruto del Espíritu el gozo, ¿no? Pero el gozo que viene de parte de Dios es un proceso en la vida de fe. Es decir, como el desarrollo de nuestras vidas y de nuestro crecimiento en la vida, como ustedes, algunos están chicos hoy, serán grandes, otros ya son grandes y se dan cuenta de muchas cosas y dicen: ¿por qué no me habría dado cuenta cuando era más joven que no hubiera cometido menos errores? Bueno, este es el proceso. El gozo es un proceso en la vida de fe. ¿Y sabe dónde comienza? En la obediencia. En la obediencia. El gozo comienza en la obediencia. Los discípulos entendieron cuando Jesús resucitó que era la obediencia el secreto. ¿Ustedes se acuerdan la historia de los 10 leprosos? ¿Eh? Jesús caminando por allí, recorriendo los lugares en Israel, y 10 leprosos le gritaron: Jesús, hijo, ¿por qué no nos sanas? No, ten misericordia de nosotros que somos leprosos. Ustedes saben lo que es la lepra, una de las enfermedades más terribles que el ser humano ha experimentado en el pasado. Y Jesús no les dijo ninguna palabra, le dijo: vayan y preséntense al sacerdote. ¿Saben por qué les dijo eso? Porque el sacerdote en la antigüedad era el único que conocía esa enfermedad y era el capaz de autorizar y decir: esta persona está sana. Era el médico de la tribu, es decir, que ellos tenían experiencia y miraban las llagas y miraban cómo estaba la piel o la carne de la gente y decían: esta persona está sana, puede volver a la sociedad. Así que Jesús no les dijo: muchachos, vengan que voy a orar y voy a reprender los demonios que ustedes tienen. Les dijo: no, vamos a hacer un culto acá, vamos a ayunar. No, Jesús les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Y lo más notable de la Biblia es que la Biblia dice: mientras iban, fueron sanados. Proceso. Mientras que, ir, ¿qué era? Obediencia. Los leprosos no recurrieron a su pensamiento, no recurrieron a sus emociones, no recurrieron a sus especulaciones como hacemos nosotros. Tenemos la idea de que si alguien especial nos pone la mano encima, entonces vamos a hacer. Pero si no es Él, no. Yo quiero que me ore Él. Y es cierto que Dios tiene hombres que Dios usa de una manera increíble. Pero hermanos, déjenme decirlo en esta mañana, que el gozo comienza con la obediencia. Cuando transitamos el camino, aún cuando no entendemos todo lo que estamos haciendo. Esto es la fe cristiana. Y yo te animo a transitar ese camino. Aún cuando tengas preguntas, aún cuando tengas algunas cosas que no entiendes, transita lo que Dios te dice que hagas. El camino comienza con la obediencia. El gozo es un proceso de la vida de fe que comienza con la obediencia. Hermanos,
Otra cosa, confronta la realidad con los dichos de Dios. Tenés que empezar a usar los dichos, poner palabras de Dios en tu boca y proclamarlas como si fueran tuyas. Porque es promesa de Dios, porque es palabra viva de Dios, porque es lo que Dios ha dicho que Él hará. Y no, pero yo no sé, pero que, mirá, confrontar la realidad. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no ves el reino de Dios. Y Nicodemo tenía la mente tan cerrada que le dijo, ¿cómo voy a hacer para meterme otra vez en el vientre de mi mamá y empezar de vuelta? No entendía nada, como no entendemos nada nosotros cuando Dios nos propone algunas cosas. Y nos dice, transita el camino, empezá a declarar la palabra de Dios sobre tu vida, empezá a enfrentar la situación con lo que Dios te ha dicho, que algo va a pasar. Y esa tristeza se convertirá en un gozo muy especial. Una de las cosas maravillosas que hoy podemos tener encuentros con Dios. Amén. Qué lindo es pasar tiempo con Dios, ¿no? Una de las cosas que más aprecio en mi vida son los tiempos con el Señor. Porque Dios es un Dios de relación. Él quiere relacionarse con nosotros. Y vos decís, pero pastor, yo no siento nada. ¿Y quién te dijo que Dios se guía por tus emociones? Dios se guía por tu fe. Cuando vos aceptás y decís, gracias Señor, porque yo descubro que aunque no puedo ser tan tierno para entender, sé que estás ahí, no te veo. A veces me extraña cómo la gente hace esto con los desaparecidos, con los que se han ido. Dice, no, la abuela está conmigo, mi vieja es una de ellas. No, dice, tu papá está acá. Digo, vieja, déjate de bromar, le digo yo. Más vale decir otra cosa. Yo me acuerdo cuando tu papá decía, pero no digas, no, porque él está acá y él nos cuida. Y cuando nos enfrentamos a la fe cristiana, no, pastor, yo no siento nada, que Dios esté acá. ¿Cómo es la cosa? Él dijo que todos los días está con vos. Lo sientas o no, lo creas o no. Es una cuestión de promesa. Dios mismo le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré, no porque sos bueno, no porque seas bonito, ni nada, sino porque yo he escogido de mi propia voluntad bendecirte. Hermanos queridos, Dios nos ayuda a entender algunas cosas, pero el gozo es un proceso de la vida de fe, se inicia con la obediencia, confronta la realidad con los dichos de Dios y podemos saber lo que hemos logrado en el Señor. Y hay un versículo que me gusta, que quiero que lo busque usted, en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y siempre me lo digo, este año me lo he dicho a mí mismo, porque creo que hay algo maravilloso y algo milagroso y algo que Dios nos quiere decir. Dice de esta manera, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en mi vida, ¿qué espíritu? Otro espíritu era, ¿no? Cuando yo digo, el espíritu me habla, yo estoy lleno del espíritu, ¿de qué estoy hablando, hermanos? Tenemos que hablar con la palabra. Por eso digo, tenemos que enfrentar la realidad con los dichos de Dios. El mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba, hermanos, es el mismo espíritu que mora en cada uno de nosotros. Y esa es nuestra base. De ahí partimos. No partimos del éxito, no partimos de lo externo, partimos del poder de Dios y de lo que Dios dice que Él nos ha dado. Y entonces cuando empezamos a vivificar, si ese espíritu que levantó a Jesús de la tumba mora en mi vida, el mismo espíritu también hará que mi vida comience a funcionar. Aleluya. Aleluya. Hermanos, es un desafío, es el desafío. Vosotros lamentaréis, ¿no? Porque no es fácil cuando uno se pone en el carril de Dios. A veces nos cuesta aprender, ¿no? Es cuando agarramos una bicicleta, ¿no? Y queremos andar, ¿no? ¿Cuántos porrazos nos hemos pegado, ¿no? Y algunos todavía. Yo no sé cómo, ¿no? Pues me acuerdo, tenía mi hermana que agarraba la bicicleta y hacía así con el volante, ¿no? Digo, ¿para qué haces así? No sé, me dice, pero me voy a caer. No, le digo, vos tenés que... Y lógico, hacemos así, damos 2 pedaleadas, ¿vio? ¡Pum! ¿Y qué pasaba? Nos levantamos de vuelta y seguíamos hasta aprender. Proceso, entrar en el proceso de la bendición de Dios. Empezá a obedecer a Dios, encomendate a la obediencia, confrontá con los dichos de Dios. Sabé que el mismo espíritu que levantó a Jesús, y esto es algo tan sencillo para la fe. Ese mismo espíritu que levantó a Jesús de la tumba, cuando todos digo, oh, qué pobre, Jesús, es el mismo espíritu que lo tenés vos. Pero yo no siento igual, pero es el mismo espíritu. Hay otra cosa entonces que no está funcionando, hay otra cosa que no estamos entendiendo o no podemos tomar en cuenta. Hermanos queridos, Dios nos ayude en este tiempo. Amén. El gozo es un proceso en la vida de fe. Otra de las cosas que me llama la atención, que Jesús también
noticia un poquito más adelante. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice la palabra, yo he vencido al mundo, ¿no? Dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y por qué nos quejamos? ¿Por qué nos quejamos? Pastor, estoy cansado de renegar ya con todos estos problemas, ¿no? Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. El sistema de este mundo está mal diseñado porque camina lejos de Dios. Pero hermanos, déjenme decirle, Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Él dijo, estas cosas he hablado para que no tengáis problemas, sino para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo hay, pero yo he vencido ¿qué? Al mundo. ¿Sí? Entonces la paz cristiana no es tranquilidad, no es alejarse de las circunstancias, no es cambiarse de iglesia, no es separarse como hoy dicen los nuevos hogares, ¿no? Todo el mundo se separa. Yo estoy realmente asombrado de cómo la gente grande hoy cree que la solución a los problemas es la separación. El diablo se ríe de la sociedad argentina, ¿no? Cómo la gente grande hoy piensa que viviendo solo se vive mejor. Es una mentira, porque la construcción se halla en la unidad. Es todo lo que uno ha construido, lo que uno cosecha. Y yo le digo a algunos grandotes, hombres grandes, de más de 50 años, vos te vas a dar cuenta en un par de años cuando se reinvierte la vida, cuando uno necesita recibir todo lo que has sembrado, cuando vos ves que no viene nada, vas a ver lo que te va a pasar. Vas a empezar a lamentarte y a llorar grandemente. Pero ahora el diablo te miente, te dice, no, que vas a encontrar a otra persona que te va a lavar la ropa interior. Sí, anda. La única que te soporta es la que te conoció siempre. Por eso la Biblia dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Y soy un convencido, hermano, de esto, ¿no? Porque es muy fácil creer que hay cosas que pueden cambiar. Pero lo que uno construye es lo que uno disfruta. Es lo único que uno disfruta, lo que uno ha logrado. Hermanos, cuando uno tiene la paz de Dios, cuando uno tiene el gozo, hermanos, podrán venir tormentas, podrán venir temores, podrán venir un montón de cosas, pero uno sabe, dice, no, el Señor está con nosotros y vamos a atravesarlo. Y su gloria no cambiará porque Él ha dicho que está con nosotros. Así que, hermanos, la paz es el resultado de permanecer y no de hacer. No sé si se entiende lo que digo. La paz cristiana es el resultado de permanecer y no de hacer. La Biblia dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. ¿Por qué? Porque uno entiende dónde está parado. Y yo digo, hermanos, hoy usamos un término, Dios nos ha visitado. Hermanos, Dios no visita, Dios vive en nosotros. Tenemos conceptos a veces equivocados. La gente viene a la iglesia pensando de que hoy Dios nos va a visitar, hermanos. Dios camina con vos todos los días y no te das cuenta. Dios está a tu lado, sientas o no lo sientas, estés donde estés, en la situación que estés, aunque tu hermano te haya dicho, no, pero vos sos medio, no importa. No se basa Dios en lo que la gente dice, sino que Él ha dicho que Él hará con tu vida. Por eso necesitamos entender algunas cosas, hermanos. Cuando Jesús les dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo, Él sabía de lo que estaba haciendo. Jesús no nos visita, hermanos, Él habita en nosotros. Me gusta ese texto que dice, sed santos porque yo soy santo. Algunos tienen miedo a ese texto, ¿no? Todos le tenemos miedo a ese texto, ¿no? ¿Cómo voy a ser santo? ¿No? Entonces cuando leemos este texto lo miramos medio de costado, ¿no? Y alguien me enseñó ese texto y me dijo, ¿saben qué es ese texto? Dice así, fíjate, Dios dice, sed santos como yo soy santo. No es algo que se recibe. Ser santo significa que hemos entendido cómo funcionan las cosas de Dios. No es un estado, no es un cartel, no es una imagen, es el entender cómo funcionan las cosas de Dios. Por eso Jesús agarra y lo junta. Dice, sed santos, toma, como yo soy santo. Y realmente eso transformó mi vida, hermanos, porque Dios realmente hace cosas maravillosas. Jesús no nos visita, Él habita. La fe es la llave que nos da acceso a lo que Cristo ya ha hecho. Algunos creen que la fe es tratar de convencer a Dios. ¿Cuán seguro estoy yo de lo que yo necesito? Hermanos, la fe no es eso. La fe es hacer que la gracia, es lo que Dios ha hecho, yo lo pueda alcanzar. Es como si fuera una llave que me abre mi vida a todo lo que Dios ya me ha dado. Me ha dado sanidad, me ha dado prosperidad, me ha dado entendimiento, me ha dado tantas cosas, me ha dado promesas de bendición. Pero necesito tener la llave para abrir. La fe es la llave. Yo no necesito convencerla a Dios. La fe no es un artilugio de fuerza, no es algo, sino es sencillamente entender que realmente Dios lo ha hecho, que yo necesito
buscar la forma a través de la oración de descubrir cómo esas cosas que Dios ya me ha dado sean mías por medio de lo que Dios me ha dado. Así que, hermanos, como conclusión quiero decirle en esta noche, yo predico de noche, ¿vio? Así que, si me equivoco, quiero decirte que el único aporte que puede hacer este mundo como sistema es aflicción, desesperanza, incertidumbre. Y esto no lo podemos evitar. El único aporte que el mundo como sistema, como forma de vida, nos puede dar son estas tres cosas: aflicción, desesperanza e incertidumbre. Y no lo podemos evitar. Pero Jesús dijo, consumado es, hecho está. Si lo querés, como dicen ahora, lo tenés. Si no lo querés, no lo tenés. Así de sencillo es la vida cristiana. Si lo querés, Jesús lo hizo en la cruz para nosotros. Él dijo, consumado es. Él no va a morir otra vez. Él no va a hacer nada raro otra vez. Él ya lo hizo, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es tomarlo, buscar la forma, tratar con nuestras vidas, dejar que Dios obre, dejar que ese gozo, que ese lamento que muchas veces tenemos en el corazón se transforme en algo. Ponete en el proceso de Dios, comenzá a seguir al Señor como nunca antes, obedecele a Dios, deja que los pensamientos de Dios ganen tu corazón, entusiasmate con las cosas de Dios, entusiasmate con las promesas de Dios. Empezá a decir gracias, Señor, por las cosas que no voy a ver, pero sé que un día mis hijos, mis nietos, mis tataranietos los van a ver porque somos herencia de bendición. Esto hizo Abraham. Y siempre me conmueve. Dios lo llevó a Abraham. Mira Abraham las estrellas del cielo. Y Abraham miraba, ¡qué bárbaro! Dijo, así va a ser tu descendencia. Abraham no vio nada. Pero dice que en su corazón él creyó. Y le creyó a Dios que era capaz. Y se gozó y se alegró. Y tuvo un gozo inefable. Hermano, la tristeza se convierte en gozo en el proceso de Dios. Ponete en pie en esta mañana, no te voy a robar más tiempo.